Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe hoy su Espíritu, que nos capacite y que podamos entender su perspectiva, su realidad. Em, no paro de sonreír y al mismo tiempo entristecerme, mis queridos hermanos, desde ayer, desde la reflexión que hicimos ayer, porque en realidad se congeló el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque después de la reflexión que hicimos ayer y que fue tan sorprendente, que no debería en realidad, pero la realidad es que sí lo fue, porque he estudiado y analizado vuestras reacciones y ayer y realmente por eso digo se congeló el mundo porque muy pocos, poquísimos de vosotros eh, realmente habéis entendido el mensaje. Esto me ha hecho entristecerme al mismo tiempo, ¿verdad? Sonreír porque me di cuenta de, y lo sabía que va a ser así, ¿no? De la sorpresa que os habéis llevado muchos de vosotros, la mayoría diría yo. Pero al mismo tiempo también me entristecí, porque me di cuenta de la experiencia que tenemos con este Dios personal, ¿verdad? Por eso es tan grande sorpresa porque nos falta esta experiencia, ¿verdad? Nos falta esta comprensión de este Dios personal. Hoy, mis queridos hermanos, porque es el día del Señor, he decidido traer ante vosotros la tesis de doctorado en maestría de los doctorados, de todos los doctorados del universo, y no tengo palabras para hacerlo más grande todavía, que Dios ha escogido entregar esta sabiduría y este conocimiento a un ser humano sin ninguna preparación y que ha conseguido explicar quién es nuestro Dios, su obra, su carácter, sus atributos, su propósito. Tantas cosas en tan pocas palabras y que todo esto está escrito en el libro que supuestamente es el libro más leído de la iglesia de la Odisea, el deseado de todas las gentes. Es su primer capítulo, Dios con nosotros, y termina Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy vamos a tratar de entender esta realidad, mis queridos hermanos, porque todo lo que ayer dijimos está reflejado en este texto, queridos hermanos. Y por eso digo que estamos en desconocimiento de este Dios personal, que nos fue revelado en este libro tan maravilloso, El deseado de las gentes, y que empieza precisamente con este capítulo. Y eso demuestra que no hemos entendido la verdad. Sin alargarme, porque el texto no es precisamente corto y aun si lo fuera hay tanto que hablar, vamos a tratar de entrar en el texto. Por lo tanto, la reflexión de hoy porta el nombre del primer capítulo del deseado de todas las gentes, Dios con nosotros, y yo elegí poner como termina Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir, a ver si lo que dijimos ayer está en este texto o no lo está. ¿Y por qué es tan sorprendente, verdad? Por la iglesia de la Odisea. Y espero, al mismo tiempo, que seamos capaces de darnos cuenta en el engaño en el cual estamos sumidos.
la descomprensión o la incomprensión, mejor dicho, la incomprensión es la palabra correcta, perdonadme, de este Dios personal, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Dice, desde los días de la eternidad era uno con el Padre. Era la imagen de Dios. Ayer dijimos, Cristo era la expresión de la imagen de Dios. Pues justo por ahí empieza, ¿verdad? La imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Por lo tanto, Cristo representaba al Padre desde la eternidad, aun siendo uno con Él. El Padre le sometió, creó todas las cosas. A través de Cristo le sometió todas las cosas a Cristo y vamos a ver que Cristo somete todo al Padre, ¿verdad? Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. ¿Qué nos dice? Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, ¿verdad? Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros, por lo tanto fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene a ser Cristo? A revelar al Padre, ¿verdad? A través de su vida, Él viene a revelar al Padre. Y lo vamos a ver a través del texto, ¿verdad? ¿Por qué resalto esto? Porque tenemos que entender que el sacrificio para la expiación se hizo en su encarnación. Por lo tanto, con su vida, lo único que tenía que hacer era revelar al Padre, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa esto, porque nos va a explicar este asunto, ¿verdad? Para que podamos entenderlo en profundidad, cosa que no hemos entendido, desgraciadamente, ¿verdad? O no entendimos en toda su profundidad, mejor dicho, ¿sí? Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué dice que viene a revelar a los ángeles? Pero ¿qué pasa? ¿Que los ángeles no están en la presencia de Dios? ¿No sabe quién es el Padre? ¿No sabe quién es Jesucristo? ¿Y por qué nos dice que Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles? Porque nos está hablando del conflicto del cielo, mis queridos hermanos, de lo que ayer tratamos, de la ley de Dios. Entonces, Cristo viene a demostrar qué es la ley de Dios, cómo actúa la ley de Dios en el ser humano, pero también en los ángeles. Recordad que ayer dijimos que los ángeles, cuando el enemigo de Dios dijo que la ley no es buena, los ángeles dijeron, ¿qué ley? Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna ley. Pues sin embargo, Cristo viene a revelar a los ángeles la manifestación de la ley de Dios, porque ellos no eran conscientes de esto, ¿verdad? Ellos vivían de manera natural según esta ley, ¿verdad? Porque como vimos ayer, Dios, Cristo, cuando creó a todos los seres creados del universo, ya ponía en ellos esta ley. Porque claro, como lo crea, no lo puede preguntar anticipadamente, oye, ¿tú deseas poner que yo ponga mi espíritu en ti? Y de hecho, no hay otra forma de que ellos vivan, o de que nosotros vivamos, mejor dicho. Dios, o vivimos porque Dios pone su espíritu en nosotros, la ley de la vida, o no vivimos, ¿verdad? Y como tenían esta ley
en sí mismo, ¿verdad? Por creación, claro, desconocían una ley escrita. Por eso dijimos ayer que al hombre se le da los 10 mandamientos como una expresión del carácter de Dios. ¿Y qué propósito tiene la ley? Nos envía a Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que nos enseña? Pues justo lo que vamos a tratar de entender ahora, ¿verdad? ¿Qué es esta ley? ¿Cómo se manifiesta esta ley? ¿Verdad? ¿Qué propósito tiene esta ley? Y eso mismo vamos a tratar de entender ahora, ¿verdad? Porque no hemos entendido, desgraciadamente, ¿verdad? Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, es decir, esta palabra ejecutiva dice y toma forma. Lo vimos ayer en la creación del hombre, ¿verdad? Es una palabra en acción, ejecutiva, ¿verdad? Verbo. Toma forma, él dice y todo toma forma, toma vida, ¿verdad? Era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, ¿verdad? Para que nosotros podamos escuchar directamente a Dios, ¿verdad? En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre. ¿Y qué quiere decir aquí? He manifestado cómo vive un hombre en el cual tú habitas. Tú estás presente, ¿verdad? Tu espíritu en el hombre y cómo se manifiesta. Por eso dice, yo les he manifestado tu nombre. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver en el texto inmediatamente, el enemigo de Dios trató de poner entredicho el nombre y el propósito de Dios, ¿verdad? Trató de distorsionar el carácter de Dios. Y por eso Cristo viene precisamente a revelar a Dios y su propósito, su ley, la ley de vida, ¿verdad? Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado, atentos, ¿qué es lo que trata de decir? Porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué es este amor con que me has amado? El Hijo de Dios es nacido del Padre. Y este es el amor con que me has amado, el amor con que me has traído a la vida, ¿verdad? Y dice que este amor, este espíritu, ¿verdad? Porque ¿qué es amor? El amor es Dios mismo, ¿verdad? ¿Y el Dios qué es? Es espíritu, dice, ¿verdad? El Padre. Por lo tanto, ¿de qué nos habla? De este amor con que me has amado, me has hecho, me has traído la vida, ¿verdad? Dice, este amor esté en ellos, su espíritu en ellos, el propósito de Dios, recordad, y dice, y yo en ellos. Porque primero, el hombre para poder ser restaurado, el Espíritu, el Consolador, enviado por el Padre en representación de Cristo, tiene que hacer esta obra de justificación, purificación, para que al final del día de la expiación podamos ser conectados de nuevo con el Espíritu del Padre. Recordad, Cristo somete todo al Padre, porque el Padre es todo en todos. Lo leímos este texto, ¿verdad? Por lo tanto, os vuelvo a recordar, Dios nos abra símbolos y metáforas para poder entender verdades profundas, mis queridos hermanos. Y no hemos entendido esto, y por eso digo que no tenemos esta conexión con este ser personal, este Dios personal. Porque cuando tenemos esta conexión, llegaremos a la verdad. Llegamos a entender su voluntad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. ¿Ahora entendéis? Dice, pero no solo para sus hijos nacidos. Recordad lo que le cuenta a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Pues recordad que
al final del día de la expiación, nuestra naturaleza será cambiada. ¿Por qué? Por la misma presencia del Espíritu del Padre, de la divinidad en este templo. ¿Entendéis? Pues por eso está diciendo aquí, para sus hijos nacidos en la tierra, nacidos de su Espíritu. ¿Entendéis la lección? Y dice, no solamente para nosotros fue dada esta revelación. El cielo también tenía que entender esta realidad. ¿Entendéis? El conflicto empezó en el cielo. Por eso Cristo viene a revelar exactamente esta realidad. Resolver este conflicto que está en el cielo y también en la tierra. ¿Verdad? Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. ¿Entendéis? Es aquí donde Dios resuelve el conflicto universal. Aquí en la tierra. Él hace una demostración. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pero también de la última generación. Es decir, la demostración de Cristo para la humanidad tiene que llegar a este punto que la humanidad entienda el conflicto y su resolución, cuál es el problema de fondo, y cuando esta última generación entiende este conflicto, viene y hace la misma demostración que hizo Jesús. El decreto divino tiene precisamente este propósito. Cuando su espíritu será puesto en nosotros porque hemos entendido la verdad, recordad, el problema del pecado es el problema de Dios. Lo resuelve Él en colaboración con nosotros. Pero ¿cuál es nuestra parte en esta colaboración? Entender la verdad, entender el conflicto, entender el fondo. Y una vez que entendemos el fondo del conflicto, nosotros colaboramos con Dios y Él resuelve, purifica a este templo de todo malentendimiento, nos lleva al final del día de la expiación, cuando el Espíritu del Padre vuelve a habitar también en nosotros. Por eso ayer nos decía que no lleguemos a considerarnos como dioses, porque Jesús es como nosotros, la misma naturaleza. Sin embargo, hay diferencias. Hay diferencias. Los comentaremos. Hay diferencias, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios, Dios en la eternidad. Llegaremos a este asunto también y os lo comentaré, ¿verdad? Pero que tenemos que entender estas realidades, mis queridos hermanos, y no las hemos entendido porque alguien nos ha contado, nos ha puesto barreras de entendimiento para no poder entender lo que es tan evidente aquí, ¿verdad? Lo está explicando, más claro no puede ser, ¿verdad? Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, y ahora entendéis de lo que está hablando, desde las edades eternas, el propósito de Dios fue que Él habitase en todos los seres creados. Este es el propósito de Dios, y este es el punto en conflicto. Esta es la ley de vida. Podemos entender, y no los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos lo que trata es de expresarnos cuál es el carácter de Dios y que nos dirija a Cristo, porque Él es el ejemplo de esa ley. La misma presencia del Espíritu de Dios en Él, vimos cómo Él vive, un ser como vive, despreocupado por el tema del pecado, no como nosotros, ¿verdad? Porque pecamos solo con despertarnos ya empezamos, ¿verdad? Nuestra mente ya empieza a dar vueltas. Pues en Cristo esto no se manifestó, porque el Espíritu del Padre habitaba en Él. Y Él es la demostración, y esto es lo que querías demostrarnos a nosotros. ¿Cómo vive un ser en el cual habita el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Y eso es la demostración para el cielo y para el hombre también. Y es también la solución de Dios. La solución del conflicto. Esto es lo que ocurre al final del día de la expiación. El Espíritu del Padre vuelve a habitar en este templo, ¿verdad? Y a partir de ese momento no pecaremos más. Punto. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles.
¿Entendéis? Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Es decir, ahora que saben de esta ley, incluso los ángeles, por eso dice, desean mirar los ángeles, el cielo, ¿verdad? Ahora quieren ver cómo se manifiesta esta ley, aunque ellos han vivido desde que fueron creados así. Pero claro, ahora que ha aparecido el conflicto, ahora están atentos a ver, quieren entender esta ley, quieren entender la manifestación del propósito de Dios en todos los seres creados, ¿verdad? Y lo ven como, precisamente en el conflicto que hay aquí en la tierra. Es así como ellos entienden. Desgraciadamente los que no hemos entendido todavía somos nosotros, porque el enemigo está aquí y nos perturba en todo momento para que no entendamos precisamente esta realidad. Y la viva demostración es que no la entendimos. Como dije ayer, con la representación de la reflexión de ayer, se congeló el mundo. Porque he visto vuestra manifestación y me he dado cuenta de la falta de comprensión y de la falta de experiencia con este Dios personal. ¿Y por qué digo que es falta de experiencia? Porque si no entendemos esta realidad, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo cooperamos con Dios si no entendemos esta realidad? El fondo del problema del conflicto universal. Espero que me podáis entender. No lo estoy diciendo por vanidad ni para ofender, en absoluto, sino para que podáis entender profundidad de esta verdad. Con profundidad de esta verdad. Es absolutamente necesario. ¿Cómo vamos a resolver el conflicto si no entendemos la manifestación del propósito de Dios, su ley, en nosotros y en todos los seres creados? Y es ley de vida. La tenemos y vivimos, no la tenemos y morimos. Es así de simple. Al mismo tiempo que tan complejo, ¿verdad? Nos lo ha puesto bastante complicado el enemigo de Dios, ¿verdad? Para que podamos entender estas realidades. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción, esta abnegación, ¿verdad? Hasta dónde se fue Dios y el Hijo de Dios con la demostración, hasta la muerte. Y aquí es así como se demuestra cuál era el propósito del enemigo de Dios. Matarlo, pero no solo a él, a nosotros también. Estamos bajo protección. Si no fuera así, aquí no queda ninguno. Y hay muchos textos que nos hablan de esto. Lo que pasa es que como no entendemos la obra de Cristo y el propósito de Dios, el conflicto del cielo, pues no entendemos su resolución y tampoco entendemos qué es lo que está pasando. Todos los mecanismos que nos rodean en este mundo, ¿verdad? Por eso hemos llegado a adaptarnos a este mundo como si fuera lo único que hay. Porque de boca decimos, creemos a Dios. Pero para creer a Dios tienes que entender lo que estamos tratando aquí. Y podemos entender que no lo hemos entendido, ¿verdad? El conflicto de fondo. Por eso no entendemos ni su resolución. Por eso os hablaba yo ayer de esa frustración, ¿verdad? De escuchar y tenía hambre de encontrar que estos hombres hayan entendido el fondo del asunto, pero no. No, desgraciadamente no. Y no lo digo con maldad, sino porque yo tenía esta expectación. Yo quería que ellos descubrieran esto y que proclamen esto, ¿verdad? Pero creo que no lo hemos entendido, ¿verdad? A la luz del Calvario se verá que la ley, fijaos de lo que nos habla, para que entendamos qué es lo que ha pasado en la cruz, ¿verdad? A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de vida. Esa abnegación al Padre, a la cual se sujeta ¿quién? Primero, Cristo. Y detrás de Cristo todos los seres creados están invitados a lo mismo, sujetarnos en esta abnegación al Padre. Dice, esta es decir, se verá que la ley del renunciamiento a uno mismo, ¿verdad? Y nos sometemos a la voluntad del Padre, que es para bien, para el amor, para la paz, para la seguridad de todo el universo, ¿verdad? Y dice, por amor es la ley de vida.
La ley de vida es dar, no recibir. Es dar. Y si todos dan, todos reciben. ¿Entendéis el principio? Pues esta es la ley, queridos hermanos. Esta es la ley que nuestro Dios creó en el universo. La ley de vida, la ley del amor, en donde todos sirven a todos. ¿Verdad? No hay maldad, no hay egoísmo, solo abnegación. ¿Verdad? A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. ¿Verdad? Es decir, en el cielo esta ley funciona. ¿Dónde no funciona? Aquí, porque aún no hemos entendido. Nosotros hablamos del amor, pero no entendemos el amor. No experimentamos el amor. Desgraciadamente, ¿verdad? Que el amor que no busca lo suyo, ¿entendéis de lo que nos habla? ¿Verdad? Tiene su fuente en el corazón de Dios, en la mente de Dios. ¿Entendéis? Tiene su fuente en el gran arquitecto, el Padre, en el corazón de Dios. Y que en el manso y humilde, en Cristo, ¿verdad? El manso y humilde, se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Es decir, Cristo vino y murió, o sea, vino y se fue hasta la cruz para revelarnos al Padre. Esta ley de abnegación, esta ley de vida, ley de amor, de sometimiento, hasta la muerte si es necesario. ¿Entendéis lo que representa la cruz? ¿Entendéis cómo magnifica la ley y de qué ley nos habla? ¿Ahora podemos entender? Espero que sí, mis queridos hermanos. Porque ayer, ya lo digo, se congeló el mundo. Tan poquitos de vosotros habéis entendido esto, ¿verdad? Espero que podamos entender esto y que no hay ninguna barbaridad en todo lo que dijimos ayer. Y de hecho está reflejado en este texto. Ya os lo dije, la tesis del doctorado de los doctorados del universo está en este texto. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Y ahora viene a explicarnos precisamente esta ley del amor, este propósito de Dios, ¿verdad? Fijaos, no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. Y veis cómo Dios nos revela a través de la naturaleza su propósito. Porque aquí quiero comentaros una cosa, mis queridos hermanos. Aquí tenemos que entender una realidad muy profunda. El propósito de Dios es que Él habite en todos los seres creados. Ahora bien, a través de la sierva del Señor, Él nos revela que el Espíritu Santo, lo comparte tanto el Padre como Cristo. Lo compartían antes y lo comparten también ahora. ¿Vale? Pero el Espíritu de Dios no, es decir, se comparte a los seres humanos, pero cada ser con su propósito, el Espíritu Santo en él, y esto os lo digo porque es lo que entiendo y además todo lo que este texto nos va a decir, por eso os lo comento ahora para que lo tengáis en cuenta. Es, por ejemplo, espero que sepáis esto, pero si no, os lo digo ahora y luego lo estudiáis y vais a ver que es así. Cada célula humana, ¿verdad? Todas las células de nuestro cuerpo son iguales. Tiene
dentro de sí una biblioteca, que es el genoma humano, ¿verdad? Entonces, cada célula, por ejemplo, la célula de la oreja, tiene activas ciertas genes que forman la oreja. Pero la célula que está en el ojo tiene activas otros genes que son parte del ojo y que tienen funciones para el ojo. Por lo tanto, las células son todas iguales, pero no todas tienen las mismas funciones activas. ¿Entendéis? De la biblioteca de genes, que tiene toda la biblioteca completa, solamente son activas aquellas genes que es lo que necesita para la oreja, lo que necesita para el ojo, lo que necesita para el dedo. Por lo tanto, tienen activas aquellas genes que sirven para la función en donde se encuentran. Pues esto mismo pasa en el universo de Dios. Es decir, su espíritu en Cristo tiene todos los atributos, la plenitud de la divinidad, tiene todos los atributos de Dios, del Padre, ¿verdad? De donde reside todo, ¿verdad? Pero en los serafines tiene unas funciones según el propósito, la obra que le es destinada. En los ángeles tiene unas funciones según el propósito y la obra que les es destinada. En el ser humano tiene unas funciones según la obra que le es destinada. Y esto es lo que trata de decirnos este texto, mis queridos hermanos, que en el universo de Dios, el gran arquitecto, el Padre, ¿verdad?, ha asignado funciones y propósitos a todos los seres creados, de tal manera que todos sirvan a todos y que todos suplan funciones distintas que otros no tienen, ¿verdad? Pero que entre todos esta ley de vida, la ley del amor, complete todo, que el universo sea un mecanismo completo en donde no falte nada a nadie y todos sirvan a todos con un solo objetivo: el amor, respeto, amor, seguridad, paz, bienestar. ¿Entendéis de lo que nos habla Dios? Pues esto trata de revelarnos a través de la naturaleza. Por eso dice, no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. Es decir, todos tienen alguna función que sirve a otro ser, ¿verdad? No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Porque todo lo que Dios ha creado en el universo tiene una utilidad, una función, sirve para algo. ¿Entendemos? Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. ¿Entendéis cuál es la ley del amor? Todo es para dar. Sirven a algo. Tiene una utilidad, pero a su vez también reciben de otros. ¿Podemos entender? Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Por lo tanto, entendemos lo que Dios ha hecho, tanto en la tierra, porque aquí nos utiliza la tierra, que es la que conocemos, pero tenemos que ir mucho más profundo. Es decir, todo el universo está hecho un ecosistema para que todos los seres creados sirvan unos a otros en esa ley de vida, ley de amor, y que a nosotros nos es expresados a través de los 10 mandamientos, que refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Y que en el fondo nos habla de estas cosas. Por eso nos dice, no robarás, no mentirás, no engañarás, no matarás, todas esas cosas, y adorarás a Dios. De eso nos habla. Eso es lo que tendríamos que entender a través de la ley, ¿verdad? Cómo funciona el universo de Dios. Y en el universo de Dios podemos ver la expresión de su carácter, ¿verdad? Por eso el enemigo de Dios apuntó justo en el cimiento,
en el pilar central, la ley, el propósito de Dios, porque sabía que destrozando esto, destroza todo el universo y a Dios, toda la armonía del universo. ¿Podemos darnos cuenta ahora de qué nos habla el Evangelio? ¿Y cuál es la demostración de Cristo? ¿Cuál es la demostración de Dios? Espero que podáis entender lo que os explico, mis queridos hermanos, porque aunque parezca que estoy un tío bárbaro loco diciendo barbaridades, queridos, esto solo revela nuestro desconocimiento de este ser personal, de su palabra. Y no lo digo con maldad, lo digo con una realidad, con el propósito de que despertemos, ¿verdad? Que entendamos la realidad, la verdad. Dejemos de escuchar cosas por ahí. Y con eso no digo que no hay que escuchar, porque yo os acabo de contar que me he dedicado horas. Y créanme, en mi vida he visto muchísimos sermones. Y sigo viendo, ¿verdad? Otra cosa es que me quedé frustrado porque no se entiende lo que acabo de explicaros. Y precisamente esta es la razón por la cual he decidido salir y explicar estas cosas, ¿verdad? Que no hay otro propósito, no busco nada material, no me interesa. Lo único que me interesa es esta ley del amor, presentando la verdad, sin ningún propósito. O sea, no tengo ningún propósito, no espero nada de vosotros. Más allá de que entendáis la verdad y que podáis tomar decisiones con conocimiento. Esta exposición va a ser larga hoy porque es el doctorado de los doctorados en la divinidad, ¿verdad? Hay mucho que explicar y mucho que entender, queridos hermanos. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. ¿Qué quieres decir aquí? Destituidas del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos dice también? Que el Espíritu de Dios nos hace santos. Por lo tanto, no lo tenemos. ¿Cuándo lo volveremos a tener? Al final del día de la expiación. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo enviado en representación de Cristo para hacer la obra que dijimos antes. Entendimiento de la verdad, de quitar de nuestra mente todo lo que no es la verdad, purificar nuestra mente, prepararla para el decreto divino, ¿verdad? Este es el propósito y la obra de Cristo. Es la obra del día de la expiación. Y por eso tenemos que entender la verdad, queridos. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. ¿Entendéis lo que están haciendo? Lo que acabamos de explicar. ¿Cuál es su función? Fijaos, los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres, la mente de los hombres. ¿Qué quieren decir? Que entiendan esta verdad. ¿Verdad? Que entiendan el conflicto y su resolución, la obra de Dios, la obra de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que están esperando. Esta generación que glorifique a Dios, que entienda la verdad, ¿verdad? Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales. Por un ministerio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano, ¿verdad? Para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. ¿Entendéis lo que están haciendo? Tratad de entender las profundidades, queridos hermanos, ¿verdad? Para que podamos entender de qué están hablando, qué es lo que quieren decir. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, dice, representaciones de Dios a través de su naturaleza, de su creación, ¿verdad? Ahora nos ponen una representación, la máxima expresión, Cristo. Fijaos lo que dice. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios, ¿dónde? En Jesús. Él vino precisamente a revelar al Padre su carácter. ¿Entendéis? Su propósito. Fijaos lo que dice. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Y cuando dice la gloria de nuestro Dios consiste en dar, ¿a qué se refiere? A su espíritu en todos los seres creados que da como resultado santidad. Lo dijimos antes,
los seres caídos que están destituidos de santidad, porque su espíritu ya no está en nosotros, porque nos hemos separado de Dios, ¿verdad? Pues aquí nos dice, la gloria de nuestro Dios, su espíritu en todos los seres creados, consiste en dar. Él da primero el amor. Y luego nosotros tenemos que experimentar este amor, vivir este amor, santidad, ¿verdad? Nosotros también damos, porque es así lo que nos explicó antes. El universo está hecho para servir a todos los demás. De eso se trata. Esta es la ley de Dios, el propósito de Dios. De eso trata de hablarnos, ¿verdad? Y ahora podéis entender qué vino a hacer Cristo, qué vino a revelarnos Cristo, ¿verdad? El Padre, su propósito y su ley. Espero que podáis entender. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Nada hace de sí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Y aquí está hablando Cristo encarnado, el ser humano. Y fijaos lo que dice, y yo vivo por el Padre. ¿Hemos sido engañados, queridos? ¿Es Cristo un Dios tal como lo entendemos nosotros? Dice, y yo vivo por el Padre, porque su espíritu habita en él. ¿Podemos entender de lo que está hablando? Y no lo entendimos, mis queridos hermanos. Alguien nos ha puesto en la mente cosas mal. No entendemos la realidad. Fijaos lo que dice. No buscó mi gloria. Él no buscó a representarse así. No buscó mi gloria, sino la gloria del que me envió. ¿A qué se refiere? Busco representar el Espíritu del Padre que habita en mí. Eso es lo que quiere decir. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Quiero enseñaros a vosotros, seres humanos, qué es esta ley en nosotros. De eso nos habla. En estas palabras, fijaos lo que dice. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Ahora podéis entender qué es lo que dice. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. ¿Qué es esa gloria? Su espíritu en todos los seres creados. Vengo a representar cómo se manifiesta su espíritu en nosotros. Cómo obra santidad. ¿Entendéis de lo que nos habla? Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. ¿Entendéis el propósito de Dios? ¿Entendéis la ley de Dios en el universo? La que los ángeles desconocían, pero vivían por creación, fueron creados así. Y Adán también. Todos los seres creados fueron creados para vivir esa ley, para dar, para amar. ¿Verdad? Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. ¿Qué dice? Por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Y os dije antes que el Espíritu del Padre lo comparte Cristo también. Lo que pasa es que aquí tenemos que entender que en Cristo el Espíritu del Padre tiene toda la plenitud de la divinidad, es decir, tiene activos todas las funciones. Recordad lo que os hablé de la célula antes. Es decir, en Cristo tiene habilitadas todas las funciones, la habilidad de la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Y a través de Cristo lo comparte ahora a nosotros. Pero vais a ver que luego nos conecta a todos, incluso Él mismo se somete al Padre. Por eso dijo antes, y yo vivo por el Padre. Tenemos que entender estas profundidades, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor, a la gran fuente de todo. ¿Entendéis lo que dice? Fijaos lo que dice. Vamos a leer el texto porque explicando tanto nos perdemos un poco. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados,
por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Es decir, el Padre, a través de Cristo, que el Padre glorifica a Cristo y somete a Cristo todo lo creado por Él mismo, ¿verdad? Antes de encarnarse, pues ahora a través de Cristo, incluido el mismo Cristo, se somete al Padre, a la gran fuente de todo. ¿Entendéis? Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, la gran ley del amor, la ley de la vida, la ley del universo. Podemos entender que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Y entendéis, cuando dice la ley que nos dio a nosotros, dice representa el carácter del gran dador, pero que la auténtica ley, la ley de la vida, es su espíritu en nosotros, ¿verdad? Pero como no lo puede poner en este templo, que no está purificado aún, que aún no ha entendido el fondo del problema del universo, el conflicto, ¿verdad? No puede poner todavía, antes de que nosotros entendamos esta realidad y elijamos con conocimiento. En esta ocasión no puede poner su espíritu en nosotros como la creación, porque no lo podía preguntar con antelación, ¿verdad? Pero ahora estamos en vida. Ahora sí, nosotros tenemos que decidir, ¿queremos que su espíritu habite en nosotros y que obre santidad o no? ¿Entendéis? Pues antes de que nosotros entendamos esta realidad, no se puede terminar el conflicto. Por eso Dios necesita una generación que entienda este conflicto y que acepte, que glorifique a Dios, que acepte esta ley de la vida en nosotros. Por lo tanto, ¿entendéis que la resolución del conflicto no tiene tanto que ver con los 10 mandamientos en obediencia a esto? Sino que nosotros entendamos que queremos el Espíritu de Dios, que es el fondo del conflicto. Que queremos que el Espíritu de Dios habite en nosotros y que obre santidad, porque esta santidad la obra Él a través de su Espíritu, no es algo que nosotros hacemos. Por eso nos envió a Cristo, la máxima expresión de cómo va a resolver el conflicto. ¿Podemos entender? Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. Y ahora entendéis de lo que nos habla, ¿verdad? De esta ley de la vida. No de los 10 mandamientos, que son una expresión del carácter de Dios, ¿verdad? Que la ley, la auténtica ley, es el propósito de Dios, de que Él habite en todos los seres creados. Y todos los seres creados viven en santidad, ¿verdad? Bajo esta ley. Esta ley fue quebrantada del cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Y nos lo explica ahora, ¿verdad? Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo, como si no hubiese sido. Pero dice, él deseó ser el primero, por encima de Dios. ¿Ahora entendéis? Él era el primer ser creado, pero ahora él quería ser primero por encima de Dios. ¿Entendéis el conflicto? Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. ¿Qué es lo que quería hacer él? Por encima de Dios. ¿Podéis entender? Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad, de su ley. ¿Podemos entender? Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Intentó poner su carácter en lugar del carácter de Dios, ¿verdad? Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Cuando dice el mundo, ¿os dais cuenta que está hablando del universo? ¿Verdad? Porque este es el mundo de Dios. Espero que entendamos la amplitud
que no se refiere solamente a la tierra. Aquí estaba hablando de Lucifer y de sus ángeles. Dice, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Por lo tanto, cuando habla del mundo, entended universo, ¿verdad? La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. Y esta es la clave. Nosotros entendimos, Adán entendió mal a Dios, la humanidad entendió mal a Dios, ¿verdad? Porque alguien nos contó mal las cosas y nosotros lo creímos. Pues nosotros creemos que solo Adán entendió mal las cosas. Pues os dais cuenta que nosotros también, queridos hermanos. Por eso digo yo una y otra vez, nos ha engañado. Nos ha engañado y nosotros como Adán creemos las artimañas del enemigo. Y eso dice, la tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. ¿Y qué es lo que está esperando Dios? Que alguien lo entienda. Que alguien entienda el fondo del problema, del conflicto. ¿Y cuál es la resolución? Por eso digo yo una y otra vez, no hemos entendido la obra de Dios y de Cristo. No entendimos. Alguien nos contó las cosas al revés de cómo están, ¿verdad? Y no entendimos. La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. ¿Y entendéis la obra del día de la expiación? La purificación. ¿En qué se tiene que purificar? Este mal entendimiento de Dios. Porque el problema del pecado no es nuestra. ¿Os dais cuenta? Dios tiene solución para eso, pero no puede aplicar esta solución antes que nosotros entendamos el conflicto y que digamos, sí Señor, quiero que tu Espíritu habite en mi templo. Quiero volver a tu reino. Ahora podéis entender lo sencillo que es el Evangelio cuando realmente lo entendemos bien explicado, ¿verdad? Porque alguien nos ha mareado, tanto doctores de la ley, ¿verdad? Y ahora podéis entender de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque no creo que habéis escuchado lo que estoy comentando aquí en ninguna otra parte. Ojalá fuera verdad, porque no lo estoy diciendo por vanidad, ojalá. Pero entendemos ahora el fondo del conflicto, de qué nos habla una y otra vez Dios, y no hay quien lo escuche, no hay quien lo entienda. Seguimos comprendiendo mal a Dios, con la palabra en la mano. Leemos y no entendemos. ¿Entendéis? Y fijaos lo que nos dice aquí porque nos revela el carácter de Dios, que tampoco lo entendimos. Fijaos lo que nos dice. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor. Es como si yo quisiera casarme y mi mujer no me ama, pero como es rica, pues yo quiero casarme con ella a pesar de que no la amo y ni nada por el estilo. A mí me interesa el dinero, pues a Dios no. A Dios o le entendemos y por amor elegimos estar con Él o no le interesa. ¿Podéis entender? Y no es que no le interese, sino porque esto sería pecado, separado de Dios en el universo de Dios. No tiene sentido, ¿os dais cuenta? Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Y nosotros creemos que Dios nos presiona para que nosotros vayamos a su cielo o nos mata. ¿Quién nos ha contado sobre este Dios esas cosas? ¿Os dais cuenta quién? ¿Quién ha distorsionado el carácter de Dios y lo hemos creído? ¿Podéis entender? El amor se despierta únicamente por el amor. No hay otra vía. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser, atentos, en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra.
únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Uno igual con Dios podía dar a conocer a Dios. Y uno igual con el hombre podía darse a conocer, o sea, darlo a conocer al hombre, a Dios. ¿Entendéis las dos perspectivas? Espero que sí, mis queridos hermanos. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Esta reconexión con el Espíritu del Padre, ¿verdad? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior del pecado, quiere decir, ¿verdad? Formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Fijaos lo que nos dice aquí, porque lo dijimos ayer y es muy probable que no se haya entendido. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Por lo tanto, desde el principio sabían que esto ocurriría. Fijaos lo que dice. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Es decir, lo sabía que aparecerá, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. E hizo previsión para hacer frente a la terrible emergencia. No impidió que esto ocurra. No influyó sobre el libre albedrío de los seres creados, sino que aportó una solución a esta situación. ¿Os dais cuenta de lo que nos dice? Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero fijaos lo que dice Cristo, que era semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Es decir, el ser creado se quería subir, ser igual al Padre, al Dios Altísimo, y el que era igual al Padre se bajó por nosotros, por amor. ¿Entendéis? Este fue un sacrificio voluntario. Un sacrificio voluntario. Se ofreció solo. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo. Y aquí tenemos que entender, ¿y por qué no la conservó? Aquí nos habla del sacrificio, ¿verdad? Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre, su divinidad, ¿ahora podéis entender? Y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, donde estaba Cristo, ¿verdad?, dice, he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste. Es decir, cuando se hizo el plan de salvación, al Padre le costó este ofrecimiento de Cristo como sacrificio para el hombre. ¿Podéis entender? Por eso dice, sacrificio y ofrenda no los quisiste. Empero un cuerpo me has preparado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Y ahora podéis entender a la imagen de quién preparó al hombre. ¿Podéis entender? No es ningún disparate. Es lo que está diciendo, ¿verdad? He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué libro? ¿Qué rollo?
desde la eternidad, el misterio de la piedad. ¿Podemos entender? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Por lo tanto, ¿desde cuándo estaba el plan preparado? Desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Y atento a lo que trata de decirnos a partir de aquí, porque nos revela cosas importantes y que no hemos entendido bien, ¿verdad? O no del todo. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. ¿Por qué? Porque era Dios, igual al Padre. Hubiésemos muerto, ¿verdad? A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada, escondida. ¿En quién? En el Padre. Porque ¿dónde vas a esconder a Dios? Y eso nos quiere decir que ha pasado la encarnación. Pensémoslo, ¿verdad? Hemos leído tantos textos, pero pensémoslo. ¿Cómo se puede velar la presencia de Dios? Es complicado, ¿verdad? Es complicadísimo. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Complicadísimo. Pero otros textos nos dijo qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Y sabemos, y el mismo texto ahora nos dirá, ¿verdad? Porque aquí nos habla en metáforas, porque utiliza metáforas para tratar de ayudarnos a entender realidades, pero que no las vamos a entender hasta en la eternidad, ¿verdad? Lo vimos en otros textos, pero sí podemos tener una idea de qué es lo que ha pasado, porque si nos revela lo que nos revela, por algo es, ¿verdad? Tenemos que entender algo, ¿verdad? Y algo importante, que nosotros entendimos que ocurrió en la cruz, pero que la cruz sí ocurrió algo, es parte de esta expiación, de esta obra, pero no es ahí donde se hizo el sacrificio expiatorio, ¿verdad? Este gran propósito habría sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel. Les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, para que sea semejante a nosotros, tenía que venir como Adán. ¿Entendéis? A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? A la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, escondida, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Os lo digo, son metáforas, ya lo hemos tratado en otros textos, y espero que hayamos entendido a este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata de decirnos? Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Cuidado aquí, haced un paralelo porque ya hemos aprendido
en el deseo de las gentes, donde nos habla del propósito de Dios, ¿verdad? En su templo es el capítulo, nos habla que el santuario que creó Moisés, se le dio a Moisés, era una parábola, una imagen para que entendamos una realidad más profunda. Pues aquí, atentos porque también tenemos que entender esta realidad, ¿verdad? Dice, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Y qué es lo que quiere representar esto? ¿Qué es lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios, cuando la ley de Dios está en medio de este templo? En este caso de su pueblo, ¿verdad? Pero tened presente este paralelo, ¿verdad? Porque a través de esta representación nos quiere enseñar cómo se manifiesta la ley de Dios en este templo o en medio de su pueblo, ¿verdad? Este es el paralelo. Hacerme un santuario y yo habitar entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Y ahí tenemos que entender, cuando Cristo estuvo con ellos, ¿qué les faltó? No les faltó de nada. Tuvieron agua, tuvieron de comer, donde descansar, aún en medio del desierto. Pues esta es la representación de qué ocurre cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros. No nos falta de nada, aún en medio del desierto, de este mundo. ¿Entendemos de cuál es la parábola? ¿Verdad? Y solo tenían problemas cuando el enemigo de Dios engañaba a algunos. Pues esto ocurre también en nuestra realidad. ¿Entendéis la parábola, la imagen que construye Dios? Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Hacer referencia a la ley de su espíritu en nosotros. Eso es lo que trata de decirnos, que nos familiaricemos con esto, que entendamos esto, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia del Espíritu del Padre y de verdad, que es el Padre. ¿Entendemos? Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. ¿Entendéis lo que está diciendo? Por lo tanto, no es ese Dios terrible, ¿verdad? Como nosotros creemos, sino que dice, cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, pero no los deja así, sino que los purifica, los transforma, ¿verdad? Y los reconecta con el cielo, ¿verdad? Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros, a Emmanuel, ¿verdad? Satanás representa la divina ley de amor como una ley del egoísmo, es decir, le da la vuelta totalmente. La divina ley de amor, ahora entendéis lo que es la ley, ¿verdad? Como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Lo que trata de decir es que este Espíritu de Dios en nosotros es incapaz de obrar santidad. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Quiere anular precisamente esa ley del gobierno de Dios, de la que tanto hablamos, ¿verdad? Jesús había de desenmascarar este engaño. Ahora entendemos la obra. Él vino a hacer una demostración
de qué es este Espíritu del Padre en nosotros, cómo se manifiesta, qué es lo que ocurre. Y vemos que obró santidad, ¿verdad? Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto, tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes. Por lo tanto, era uno de nosotros. Por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos, en todo. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. ¿De qué nos habla? De la ley de Dios, de su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Que este Espíritu de Dios estaba en él también. Dice, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. ¿Entendéis lo que habla? Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. ¿Entendéis de lo que nos habla? Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, atentos, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y de qué ley habla? Ahora podemos entender que no se refiere a los 10 mandamientos, que son implícitos, sino que se refiere a la ley, el propósito de Dios, su espíritu en todos los seres creados, en él también. Ahora podemos entender. Por eso nos dice, él era uno como nosotros, como Adán. ¿Entendéis? Por lo tanto, cuando nos habla de la ley, y tu ley está en medio de mi corazón, de mi mente, su espíritu estaba en su mente, pues este espíritu obró en él santidad. Y esta es la demostración. ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios en nosotros? Y este es el punto de conflicto en el cielo. Esto vino a demostrarnos. Espero que podamos entender, ¿verdad? Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. ¿Qué vino a demostrar? Pues aquí lo tenemos. Demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios, su espíritu en nosotros, y la naturaleza de su servicio, obra santidad, obra servicio por amor a todos los demás. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. También es posible tener su espíritu, si así lo deseamos, si así obramos en consecuencia, ¿verdad? Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. El Consolador. ¿Entendéis de lo que nos habla? Y eso es lo que pasó. En Pentecostés nos reconectó con su Espíritu, el Espíritu de Cristo, enviado en representación de Cristo, para hacer nosotros esta obra y que cuando llega el decreto divino estemos purificados, preparados para ser reconectados, que nuestra naturaleza cambie de nuevo, divino-humana, la de Adán antes de pecar. Espero que podamos entender esto, mis queridos hermanos. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el Padre, ¿verdad? Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el Hijo de Dios, ¿verdad?
El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne, y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada. ¿Entendemos lo que dice? En el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengas miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Lo explica tan bien que yo no sé cómo no se ha entendido, ¿verdad? Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Esto vino a demostrar, ¿verdad?, a delatar el carácter del enemigo de Dios, ¿verdad? Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca del lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Nos habla del día de la expiación, ¿verdad? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. ¿Entendemos? Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Atentos a lo que nos va a decir aquí. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. Preservará esta naturaleza, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora entendemos de lo que trata de decirnos. Que esta naturaleza que tuvo antes con el Padre no lo volverá a tener nunca. ¿Por qué? Pues os dejo que contestéis, porque lo he dicho hasta que me he hartado, ¿verdad? ¿Dónde se pagó el precio? Pues lo está diciendo, para que entendamos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese, como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída. Se queda aquí. Definitivamente. Él no volverá a ser este ser antes de la encarnación, ¿verdad? Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la otra es el precio por el pecado. ¿Lo entendemos? Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios, atento a lo que dice aquí, Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. ¿Qué está diciendo? ¿Os acordáis que en alguna reflexión anterior dije que Dios, la divinidad ahora, cubre el espectro desde Dios el Padre, todos los seres caídos, hasta Cristo, que es divino humano? Porque por eso dice, Dios el Padre adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo, lo sentó sobre su trono.
¿Entendéis de lo que nos habla? Y aquí viene lo que ayer dijimos, ¿verdad? ¿Cómo exalta a la humanidad? Porque Cristo, hombre, divino humano, sentado sobre el trono de Dios, este mundo se convierte en el trono de Dios, ¿verdad? Y esta humanidad es los hermanos de Cristo. ¿Sentados dónde? Con Él en el trono. Lo dice la Escritura. ¿Lo aceptamos? ¿Lo creemos? ¿Lo entendemos? ¿Os dais cuenta? Que no hay nada tan sorprendente, sino que hemos sido engañados y no entendemos lo que Dios, el gran arquitecto, ha preparado desde el fundamento del mundo, desde el principio. ¿Podemos entender? Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. ¿Con quién? Con el Padre y con la humanidad. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano, dice, el Hijo de Dios, Dios en la eternidad. ¿Entendemos? Por eso os decía yo ayer que esto tiene consecuencias, pero tiene consecuencias porque así lo ha decidido Dios, el Padre y el Hijo. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito del Padre. ¿A quién somete Cristo todas las cosas al final? Al amor infinito, al Padre. ¿Podemos entender? Acerca de su pueblo, Dios dice: serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación, atentos, la exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales. ¿Quién va a dar a conocer a Dios en las regiones celestiales? Y fijaos lo que dice aquí: la multiforme sabiduría de Dios. ¿De qué nos habla aquí? De lo que se estaba hablando yo de las células anterior. Su espíritu en todos los seres creados, pero que en cada uno de ellos tiene ciertos atributos, según la función que tiene en este gran universo. Pues de eso nos habla, la multiforme sabiduría de Dios, la presencia de Dios en todos los seres creados, cada uno con sus funciones, la multiforme sabiduría de Dios. Ahora entendemos, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el propósito eterno? Que Él habite en todos los seres creados. Ahora entendemos de lo que nos habla. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. ¿Entendemos la obra universal? De eso nos habla. Dios está en juicio, ¿verdad? El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor,
los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. El propósito de Dios. Él habita en todos. Esta es la ley del gobierno de Dios. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, la tierra dice, no solo redimida, sino exaltada. Se convierte en el trono de Dios. ¿Entendéis de lo que habla? Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, atentos, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Ahora entendéis lo que ayer decíamos y que congeló el mundo. ¿Entendéis de lo que nos habla? ¿Y dónde se encuentra toda esta revelación? En el primer capítulo del libro supuestamente más leído y menos entendido, como lo he dicho siempre. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar, que podáis entender realidades profundas. Os invito, como siempre lo hago, tratad de estudiar esa reflexión, tratad de entenderla en profundidad, porque todavía hay cosas sobre las cuales no tengo tiempo, ya ha pasado 1 hora y media, no puedo tomar todo el tiempo del mundo, reflexionad sobre ella, no olvidad, pedid en oración con fe la presencia de su Espíritu para que podamos entender estas realidades, mis queridos hermanos, y dejad de tener miedo. Dios quiere darse a conocer y quiere que su pueblo entienda quién es, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cuál es su ley de amor? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su perspectiva, su realidad. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.